Bien, vamos a ver ahora, vamos a continuar con la clase de insuficiencia de hipertensión arterial. Entonces, para entrar en tema, quiero que vean este cuadrito. Esto lo saqué del libro de la doctora Kunzman. El primer recordatorio que tienen que tener es esto. La presión arterial, ¿de qué va a depender? De esto, de la resistencia vascular sistémica, y va a depender del gasto cardíaco. Entonces, cualquier factor que aumente el gasto cardíaco o cualquier factor que cause vasoconstricción, que cause engrosamiento de las arteriolas, también va a generar hipertensión arterial. Aquí tenemos ahora efectos de hipertensión arterial y daño sobre algunos órganos. Entonces, y aquí empezamos de la siguiente manera. La respuesta adaptativa de los vasos a la elevada presión se denomina remodelación vascular y consiste en la hipertrofia de células musculares lisas, disfunción del endotelio, fatiga de fibras elásticas y de paredes vasculares. Todo esto va a causar hipertensión arterial. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de que los vasos periféricos van a sufrir un engrosamiento. Consecuentemente, ese engrosamiento vamos a tener un aumento de la resistencia y vamos a tener hipertensión arterial. Ahora, pero cuando nosotros hablábamos de que el ventrículo izquierdo, por el exceso de presión interna, sufría un cambio de la geometría y se hipertrofiaba, lo mismo va a suceder acá, pero a nivel de los vasos, de las arterias, de las pequeñas arterias y de las arteriolas. O sea, a eso me estoy refiriendo como remodelación vascular. ¿Y de dónde va a aparecer la remodelación vascular? Imagínense que la sangre sale por toda la aorta a intensa presión, entonces tiene que adaptarse a esa intensa presión.
Y la manera de adaptarse a la intensa presión del callado de la aorta, de la descendente, de las arterias renales, de las arterias tibiales, etcétera, va a ser por una remodelación vascular. Y esto es lo que sí tienen que ver. El interior, la musculatura lisa, va a sufrir hipertrofia. Y miren esto, el endotelio se va a lesionar, va a haber una disfunción del endotelio. Por lo tanto, las sustancias que son procoagulantes, las sustancias que son vasoconstrictilatadoras, se van a ir inhibiendo y van a empezar a aumentar las sustancias vasoconstrictoras. Y al final vamos a tener una fatiga de las fibras elásticas de las paredes vasculares, o sea, se van a volver duras. Consecuentemente, vamos a tener hipertensión arterial. Entonces, esto vendría a ser el remodelado. Por otro lado, veamos acá, ¿la hipertensión arterial favorece la hipertrofia vascular? Sí, pero no solo la hipertrofia, sino también la hiperplasia vascular y aumento de la resistencia vascular por aumento de la matriz extracelular. Estamos acá. Acá. Miren esto. Esta arteriola se engrosó. Por lo tanto, al engrosarse esta arteriola, al volverse gruesa esta arteria, cuando la sangre tenga que salir, va a realizar, tiene que vencer, mejor dicho, esta resistencia. Esa acción de vencer esta resistencia a consecuencia del remodelado vascular va a generar que el ventrículo izquierdo haga más presión. Por lo tanto, entramos en un círculo vicioso de hipertensión arterial. Entonces, estamos en la 32, acá. Miren, la hipertensión arterial favorece la hipertrofia vascular, ya está, y esto favorece la resistencia periférica. Y hay un aumento de la resistencia y un aumento, consecuentemente, hipertensión arterial. Por otro lado, ¿cómo se reconoce? Ahora, ¿cuáles van a ser los efectos de la hipertensión arterial a nivel del riñón, a nivel del corazón, a nivel de la retina y a nivel de las arterias coronarias? Señores, voy a empezar con este dato de acá. A nivel de los vasos, el remodelado es intenso, hay hipertrofia, hay hiperplasia de los vasos, y miren lo que voy a tener. Si estoy analizando las coronarias, el paciente va a tener un infarto a la larga, va a tener aterosclerosis. Si estoy viendo aorta, el paciente puede tener una disección de aorta. Y si estoy viendo de las arterias renales, este paciente va a terminar con insuficiencia renal. Entonces, dañar la hipertensión arterial daña la pared del vaso. Y el vaso tiene que generar una respuesta adaptativa a ese intenso estrés de la hipertensión arterial. Pero si el paciente, digamos, no se controla, no toma medicamentos, va a terminar con arteriopatía. O va a terminar con una retinopatía, o va a terminar con una insuficiencia renal crónica o una insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es la relación entre la resistencia periférica aumentada e hipertensión arterial? Es directa. Más resistencia, más esfuerzo que hace el ventrículo para vencer, más hipertensión. O sea, decir vasoconstricción, decir aumento de la resistencia periférica, automáticamente estoy diciendo sobrecarga de presión en el ventrículo izquierdo. Cuando nosotros vimos el capítulo de insuficiencia cardíaca, vimos causas de insuficiencia cardíaca. Y entre ellas estaba la estenosis aórtica y estaba la hipertensión arterial. ¿Qué tienen en común las dos? Las dos tienen en común que este ventrículo izquierdo tiene que contraerse con mucha fuerza si era la estenosis para vencer este diámetro angosto. O en este caso, para vencer, no esto,
para vencer la resistencia periférica. Esa acción de vencer la resistencia periférica es lo que vamos a conocer nosotros con el nombre de vencer la postcarga. Entonces, ¿qué es la postcarga aumentada en hipertensión? Es una extrema fuerza que hace el ventrículo para vencer esta resistencia periférica y así poder nutrir los vasos, perdón, los tejidos. Entonces, esto es importante que ustedes lo tengan claro. Cuando aquí se pregunta, está acá. La pregunta es, ¿cuál es la relación entre resistencia periférica aumentada e hipertensión arterial? ¿Cuál es la respuesta? Directa, 100% directa. Señores, escuchen esto. Para aquella hipertensión, tengo que tener resistencia periférica aumentada, que puede ser vasoconstricción o remodelado. ¿Estamos? Por favor, ¿qué es lo que yo les pongo al alumno en el examen? ¿La vasodilatación favorece la hipertensión? No, ¿por qué? Porque no hay resistencia. La hipertensión es consecuencia de la resistencia. Para vencer esa resistencia, el ventrículo tiene que hipertrofiarse. Si nosotros no tenemos resistencia, no hay hipertensión. Ahora, si la fisiopatología dice resistencia periférica aumentada, ¿qué medicamentos tengo que darles? Vasodilatadores, medicamentos que dejen de contraer la musculatura lisa, medicamentos que dejen de generar este detallito de acá, que reduzcan la hipertrofia de la musculatura lisa, la hiperplasia de la musculatura lisa, que se reduzca la disfunción de endotelio. Entonces, eso tengo que darle a mi paciente hipertenso. Entonces, si yo le doy la medicación, todo va a ir, tiene que ir a disminuir la resistencia periférica. ¿Qué tengo acá? Miren, remodelado causa aumento de la resistencia periférica, es decir, estrechamiento de velos. ¿Está claro eso? ¿Y qué es esto adicional? Hipertrofia, hiperplasia de la musculatura lisa y cambio del endotelio vascular, predominando las sustancias vasoconstrictoras. Y esto va a generar hipertensión arterial. La hipertensión arterial desarrollada por... esta es una hipertensión arterial por aumento de resistencia. Pero acá quise traerles como recordatorio que la hipertensión arterial no solo es por resistencia periférica aumentada, sino también por gasto cardíaco alto. Pero ahorita estamos hablando de resistencia periférica aumentada. ¿Cómo la remodelación de los vasos sanguíneos aumenta la resistencia vascular y consecuentemente la hipertensión arterial? Remodelación de la estructura en la hipertensión arterial es la hipertrofia, es la hiperplasia, causa disfunción, fatiga y consecuentemente resistencia periférica elevada. Esa es una manera de repetir lo mismo que mencioné hace rato. Señores, esta radiografía la conseguí anoche por una residente. Esta señora sí, pero miren esto. Miren esto. Ventrículo izquierdo crecido. ¿Y por qué sé que es una señora hipertensa? Dijimos remodelación de la vasculatura. Y estoy hablando de aorta, estoy hablando de arterias renales que son más pequeñitas y las tibiales que son mucho más pequeñas. Señores, esta es una aorta aneurismática, está gruesa, está distendida, ha cambiado su forma. Sí, también tiene su escoliosis, sí. No sé si tendrá hepato esta señora, la verdad es que no sé. Pero si está compensada, no tiene. Si está en falla de ventrículo derecho, sí tiene. Entonces, pero lo que yo quería que ustedes se concentren es, hay cardiomegalia a expensa de ventrículo izquierdo. ¿Y cómo la reconozco que es una paciente hipertensa? Por la remodelación vascular. Es una aorta elongada, es una aorta distendida. Y eso, la teoría dice, da remodelación vascular, que es un mecanismo adaptativo a las altas presiones. ¿Ya? Ahora,
Sí, cardiomegalia, número 1, y aorta aneurismática. Y miren ese botón aórtico prominente. Otro detalle. Y si tal vez ampliamos un poquito más, bueno, deberíamos ver un poquito de placa de colesterol, pero no se ve. No se ve. No es tan nítido. Ahorita les voy a mostrar una placa de verdaderamente con placa de colesterol. Señores, voy a empezar con las 4 o 5 complicaciones de la hipertensión arterial. Una de ellas, complicaciones de la hipertensión arterial sobre el corazón. Ya dijimos, ¿no? Hay sobrecarga de presión, sí. Hay aterosclerosis de las coronarias, sí, porque hay disfunción endotelial y hay formación de placa de colesterol. Entonces, lo primero que va a aparecer es un corazón hipertrofiado. En el llenado ventricular, esto va a estar, le va a costar distenderse. Aquí emplea varias palabras. Aquí puse, no. Esa disminución de la elasticidad del ventrículo a consecuencia del remodelado ventricular hipertrófico se llama disfunción diastólica. En uno de los prácticos pregunto qué es disfunción diastólica. En el caso clínico pregunto qué es disfunción diastólica. Entonces, disfunción diastólica es la disminución de la elasticidad a consecuencia de la hipertrofia. Y cuando yo estoy diciendo disfunción diastólica, les estoy diciendo que el gasto cardíaco está normal. Les estoy diciendo que la fracción de eyección está entre 50 y 60%. Está normal la fracción de eyección. Eso significa disfunción diastólica. Pero que quede claro, es disminución de la elasticidad del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿cómo la voy a reconocer a la disfunción diastólica? Porque la presión de fin de diástole se va a encontrar aumentada. Entonces, esta presión de fin de diástole va a estar aumentada con gasto cardíaco preservado, con fracción de eyección entre 50 y 60%. Va a haber va a haber este paciente con este comportamiento de disfunción diastólica, puedo ser yo, porque estoy asintomático, no me duele nada, pero lo que habíamos empezado en la clase anterior, habíamos dicho que la obesidad, el sedentarismo, ya es un inicio de enfermedad cardíaca, ¿no? Ya es un inicio de remodelado ventricular. Entonces, la sobrecarga de presión endurece al ventrículo, lo vuelve poco distensible y eso me da disfunción diastólica. Con los años, 10 años después, 15 años después, se remodela otra vez el ventrículo izquierdo y se hace dilatado. Y ahora entra en disfunción sistólica. Y entre esa disfunción diastólica y esa disfunción sistólica, el paciente hace enfermedad coronaria. ¿Por qué? Porque dijimos que hay alteración del endotelio vascular. ¿Sí? ¿Qué causa? Exacto. Años después, se va dilatando hasta esterilizarse y ahí tengo disfunción, disfunción sistólica, que sería bajo, gasto cardíaco bajo, fracción de eyección baja. Esto es años después. Pero en ese interín, como ¿se acuerda que había remodelado de endotelio? Empieza a haber crecimiento de placa de colesterol. ¿Y qué pasa con los años? Acá dice el aumento de la presión de fin de día del ventrículo menos distensible dificulta la relajación y esto me eleva la presión de fin de diástole. Aquí netamente es una disfunción diastólica. Y aquí está el recordatorio, vasoconstricción. Eh, aquí voy a poner aquí hipertrofia
de los vasos del músculo liso. No, ahora sucede algo paradójico con lo que terminaba la clase. El paciente era hipertenso, ahora es presión normal. Pero miren esto, no solo había sido vasoconstricción, ¿no? Hipertrofia e hiperplasia del músculo liso causan aumento de la resistencia periférica. Consecuentemente, poscarga. Hay un detalle, ¿cómo se llama usted? Sí, su nombre. Nombre, Brian. Brian, me gusta lo que repitió para que yo haga hincapié en otra cosita más. Brian centró su aprendizaje en vasoconstricción. Sí, está bien, es vasoconstricción. No le voy a decir que no. Pero señores, no había sido solo vasoconstricción. Es también hipertrofia y hiperplasia de músculo liso. Hay remodelado de los vasos en forma adaptativa. Y estos causan reducción, aumentan, mejor dicho, y estos aumentan la resistencia periférica. De tal manera que el ventrículo permanentemente va a estar haciendo una fuerza para vencer, miren, para vencer esta resistencia. Entonces, Brian, no solo en la fisiopatología de la hipertensión arterial es hablar de vasoconstricción, adrenalina, noradrenalina. Sería muy simple. También hay que hablar de hiperplasia, hipertrofia de la musculatura lisa que van a aumentar la resistencia periférica. Son dos conceptos diferentes. ¿Qué tienen en común la vasoconstricción y la hipertrofia? Que los dos reducen el diámetro y los dos aumentan la resistencia periférica. Consecuentemente, los dos elementos causan que el ventrículo le cueste sacar la sangre en sístole porque la postcarga está aumentada. Entonces, ¿cuál va a ser mi tratamiento? Mi tratamiento es actuar acá, producir vasodilatación. ¿Para qué? Para reducir la resistencia periférica. Si estoy viendo de qué es por adrenalina o noradrenalina, bloqueo al simpático. Entonces, clave es esto. Por eso me gustó lo que dijo, porque usted se centró en vasoconstricción. Le estoy agregando un conocimiento más, un concepto más para su aprendizaje. No solo es vasoconstricción, sino también es aumento de la resistencia por hipertrofia del músculo liso, hiperplasia del músculo liso. Entonces, esto causa hipertrofia, esto causa aumento de la fracción de la presión de fin de diástole. Esto causa disfunción diastólica. Vuelvo a insistir en el concepto de disfunción diastólica. Es una disminución de la relajación. Entonces, la hipertensión sostenida, o sea, de todos los días en un paciente que no hace tratamiento, ¿qué genera? Hipertrofia concéntrica. ¿Qué más? Insuficiencia cardíaca diastólica con fracción de eyección conservada. A lo largo de los años, es la paciente que yo vi. La conocí yo tenía 27, la señora tenía 50. Pero ella sí decidió hacer tratamiento. Pero si hubiera sido otra paciente que no hace tratamiento, 15 años después, sigue la hipertensión, pero miren qué cambia. Hipertrofia excéntrica. ¿Y esto qué va a significar? Si yo estoy hablando de hipertrofia excéntrica, estoy hablando de miocardiopatía dilatada, estoy hablando de caída del pacto cardíaco, estoy hablando de fracción de eyección baja. Eso significa este cambio. Entonces, empezamos con concéntrica. Si no hace caso el paciente, termina con excéntrica. Y al medio, un IAM por disfunción de órgano, de endotelio, placa de colesterol.
Complicaciones de la miocardiopatía hipertensiva. Ya. Hasta acá es la hipertrofia. La complicación de la complicación en el órgano blanco corazón, generar hipertrofia, tanto eh, concéntrica para después convertirse en excéntrica. Al comienzo gasto cardíaco conservado por IC diastólica y va a terminar con una IC disfunción sistólica. ¿Qué dice acá? Enfermedad coronaria, muerte súbita, insuficiencia cardíaca. Esto es el que acabamos de ver. Si yo estoy hablando de IC, tiene que estar con una miocardiopatía ya dilatada, IC. O muerte súbita. Arritmias ventriculares también son complicaciones. Aquí estoy hablando más detalles. Miren, ¿en qué fase estamos de la hipertensión? Dilatación. Ventricular, ¿qué se llama eso? Y cuando yo hablo de sistólica, ¿qué tengo que decir? O sea, todo eso es como decir, ¿qué se llama usted? Juan Pérez. Decir gasto cardíaco bajo es dilatado, fracción de eyección baja, volumen sistólico bajo. Es un solo concepto. La aterosclerosis de las arterias coronarias también pueden contribuir a la dilatación del ventrículo izquierdo y a la disfunción sistólica. Ya. Entonces, ¿qué es lo interesante que estoy hablando de este tema? Para que me entiendan, esta foto es de concurso. Bueno, cada panadero lava su pan, ¿no? Aquí les voy a mostrar por qué. Con esta foto sobran las palabras. Yo debo estar muy enamorado de ustedes porque trabajo, oiga, para ustedes. Y hacer todo esto es con amor, definitivamente. ¿Qué les parece esa aorta? Eso es placa de colesterol, señores. Exacto. Es placa de colesterol. Si la coronaria, si la aorta, que es un vaso grandote, está con colesterol, ¿qué pasará con mis arterias coronarias? Miren esto. Esto mismo, perdón un segundito, para que me entiendan. Ya sabemos que se dilató porque cambió de fase, ¿cómo se llama? Concéntrica a excéntrica por hipertensión. Eso lo tienen claro. Pero no había sido solo eso. Resulta de que la aterosclerosis y las coronarias pueden contribuir a la dilatación del ventrículo izquierdo y a la disfunción sistólica. ¿Qué sucede? Que imagínense aquí ahora, estas coronarias están obstruyendo parcialmente la luz arterial de las coronarias. Por lo tanto, el flujo coronario está reducido. Eso se llama isquemia. Y si hay isquemia, va a haber lesión contráctil, va a haber alteración en la contractilidad y vamos a terminar en fase dilatada. Entonces, un hipertenso va a terminar en dilatado por dos hechos. Uno de ellos va a ser porque se genera una aterosclerosis progresiva con oclusión de coronarias, con isquemia y con daño de función miocárdica. Consecuentemente, dilatación ventricular con fracción de eyección menos del 50%. Y la otra causa de la dilatada va a ser la propia
esa poscarga aumentada crónica va a terminar dilatando los vasos. La aparición de disfunción sistólica es más tardía y sería secundaria a deterioro, miren, de la capacidad contráctil del miocardio, tanto por hipertrofia concéntrica como por coronariopatía. Esas son las dos explicaciones que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos hablando de miocardiopatía dilatada como daño de órgano blanco en hipertensión arterial. Solo un segundito, y con esto me voy a preguntar. Anótela la pregunta. Grado de evolución según la progresión de la enfermedad. ¿Qué me interesa acá? ¿Falso o verdadero? Miren, le estoy diciendo, todo es verdadero, pero le estoy diciendo acá, empieza disfunción diastólica y no hay ni concéntrica ni excéntrica. Puedo ser yo, grado 1. Grado 2, ya hay disfunción diastólica con hipertrofia ventricular concéntrica. Van de la mano, ¿no? Diastólica y concéntrica van de la mano. Grado 3, sigo igual, sigo con esto, con fracción de inyección, no, eyecciones. Con fracción de eyección conservada, es decir, el paciente está en disfunción diastólica. Y acá miren cómo cambió. Y miren lo que les decía. Tenemos dilatado con, parece que escribió un Paco, ¿no? Infracción, dice. Con fracción de eyección. Eyección. Disminuida. ¿Estamos? Con fracción de eyección disminuida. O sea, a ver, hipertrofia dilatada, gasto cardíaco bajo, fracción de eyección baja. Todo eso es un concepto. Hipertrofia excéntrica o dilatada. Grado 1-2, hipertrofia concéntrica, disfunción diastólica. Aumento en la rigidez, por lo tanto hay una disminución de la distensión del ventrículo izquierdo. ¿Ya? ¿Y qué tengo acá? Y aquí está la pregunta que me hizo Brian. ¿Cómo terminan estos pacientes con disfunción sistólica con una hipertensión decapitada? Es decir, 130-80. Ya ese ventrículo no tiene fuerza. Ya no tiene fuerza para contraerse. Eso se llama hipertensión decapitada. Ahora sí le escucho. Me dice cuál. ¿Esta? Ya, ¿cuál? Esto es columna. Fíjense, todo esto es columna. Y miren, esto es un corte sagital. Todo esto que ustedes ven aquí, costillas, esto también es aquí, a veces hay un poquito de costillas acá. Y miren la aorta cómo está pegada a la columna. Miren, pegada a la columna. Esto que ven acá es ventrículo izquierdo. Acá. Y sí, hay hipertrofia ventrículo izquierdo. A consecuencia de esta hipertensión arterial. Bien. Tal vez era obeso. Ahora les muestro. Tal vez era obeso. O sea, yo diría, para ayudarle un poquito a Brian, ¿y quién es este paciente? Un biciclético. Es un paciente que un día tuvo su edad, usted ahora tiene 70 años, que todos los días iba a comer pollo frito con, no, con mayonesa, con papa frita. ¿Eso qué hace? Hace aumento del LDL, de colesterol, formación de placa de colesterol. Eso es día por medio. Y va envejeciendo este señor, ya no tiene 20 años, ¿no? Ya no tiene 30, camina menos, más, menos consumo calórico, se hace sedentario.
Le pedimos un colesterol a los 40 años, 300. El LDL, que es el colesterol malo, 150. Entonces, este paciente a los 70 va a terminar así. ¿Quiénes son los pacientes que llegan a los 90 y bien? No hay que tener placa de colesterol, no hay que ser hipertenso y no hay que ser diabético. Ellos llegan a los 90 años. Bien. Luego, luego, Dios lleva. Luego, Dios lleva. Ah, de LDL. Luego de Dios lleva. LDL, claro. Que tiene LDL alto, se lo lleva nomás por el Señor. O sea, bueno, les comento, yo tengo una disyuntiva y seguramente cuando ustedes sean investigadores me van a decir, tenía razón, doctor, van a decir. Cuando yo veo LDL alto, le echo plan de alimentación y no baja, yo le instauro tratamiento con atorvastatina. Eso no es novedad. Y los mantengo años, porque en mi cabeza estoy evitando esto. Van a su cardiólogo y les quitan los papeles. No, si su colesterol está bien, no tome nada. Oiga, yo estoy viendo esto. No quiero que llegue mi paciente ahí. Señora, tiene que... Pero el cardiólogo ha dicho, bueno, yo le estoy diciendo, yo sé que es eso. Claro, claro, reduce placa de colesterol. Bien, entonces la primera complicación es cardíaca, ¿no? De la hipertensión. Segunda complicación. Esto que ustedes ven acá son los ventrículos laterales. Esto que ustedes ven acá, este es el tercer ventrículo que tiene sangre. Esto que estamos viendo acá, este es el caudado y este es el tálamo. Entonces, en conjunto se llaman ganglios basales. Cuando nosotros tenemos sangrado de los ganglios basales, podemos decir que la hipertensión es la madre, es la causa. Entonces, ¿y por qué estoy seguro de esto? Porque aquí tengo la anatomía. Ganglios basales, ¿no ves? Tálamo, caudado, putamen. Y aquí hay una arteria chiquitita. Ahí dice arterias. Ahorita le digo. Todo esto que usted... espérenme, lo digo. Ahorita quiero mostrarles algo. Espérenme un segundito. Acá. Carótida interna, ¿no? Sifón carotídeo. ¿Cierto? ¿Qué dice acá? La arteria media es una rama de la carótida interna, pasando el sifón carotídeo. Esta es la media, acá. De la cerebral media salen estas arterias que van a ir a irrigar a los ganglios basales. La arteria lentículo estriada, ¿no? Porque va al núcleo estriado, perforantes. Y aquí, de la arteria cerebral posterior, miren, este es el polígono de Wills. De la cerebral posterior salen otras arterias perforantes. Estas arterias perforantes también irrigan al tálamo hipotálamo. Entonces, cuando el paciente es hipertenso, hace una crisis hipertensiva, no se rompen la cerebral media, no. Se rompen estas arterias lentículo estriadas o estas arterias tálamo-geniculadas. Una del polígono de Wills, aquí, la cerebral posterior, y la otra de la cerebral media. Entonces, y esto es lo que ustedes están viendo en el sangrado. Esa es una complicación de hipertensión arterial. Y aquí tengo otra tomo, también ganglios basales. ¿Cómo localizo ganglios basales en una tomografía? Esto me lo enseñó un neurólogo. Yo le pregunté, quiero reconocer ganglios basales. Primero me dijo, ubica tercer ventrículo. Esto que ustedes ven acá es el cuerno anterior. O sea, todos tenemos cuerno. Este es el cuerno anterior. Cuerno anterior. El más chiquitito, el más delgadito. Esta línea, que debería ser negrita, está con sangre, es el tercer ventrículo. Lo que está al lado, este es el tálamo, aquí abajo, y arriba es el caudado. ¿Ya? Caudado, tálamo, pero tengo que ubicar
tercer ventrículo. Bien, entonces ya tengo acá la ruptura, ¿no ven? Aquí que tengo, ya les mostré eso. Esto es un corte coronal para hablar de lo mismo, las arterias tálamo-geniculares perforantes y de la cerebral, de las, no, las arterias lentículo-estriadas salen de la cerebral media y la cerebral media de la carótida interna. A manera de anécdota, este fue uno de los casos que me dio mucha satisfacción. Fue a la consulta un paciente médico de profesión que trabaja en un hospital y me dice, Javier, estoy mal, me siento enfermo, ¿sabes? Tiene 75 años, me siento enfermo. Siento que como que yo tuviera una, estas, estas puertas metálicas que suben y bajan, ¿qué se llaman? No, la puerta, cortina. La cortina de las puertas metálicas. Ya. ¿Sabes qué siento? Que mi vista desaparece, no veo nada. Y de repente veo. Y nadie me cree, piensan que esto es psicológico. Y me da un mareo. Te tomo la presión, hipertenso. Bien. Y tanto uno revisando el marco teórico, lo que usted tiene, doctor, le dije, es una obstrucción de la carótida. Usted tiene aquí un vaso, tiene una disminución del lumen, tiene una placa de colesterol. Le hicimos un eco, 90% de obstrucción de carótida interna, del lado izquierdo. Bien, ¿y ahora qué hay que hacer? Hay que hacer una plastía. Y aquí aprendí algo de cardiología. Antes de ponerle una plastía acá, ¿qué hicieron? Le hicieron un cateterismo de corazón y habían dos obstrucciones coronarias. O sea, si yo tengo acá, tengo que tener derecho a tener coronarias. O sea, primero le pusieron un stent en las coronarias y después un stent de las carótidas. Hasta ahí bien, ya se le acabó que se le cortaba la película. Todo. Esa es la arteriopatía por hipertensión, formación de placa de colesterol. Y yo los jueves cuando salgo del turno voy a tomar un desayuno, un snack. Y soy diabético, me dice. La charla continúa, ¿no? Después de meses. Y soy diabético. Y yo me cuido, me dijo. Y yo me cuido. Vos no sabés cuánto me cuido. Señora, me da un cuñapé. Señora, me da una salteña y quiero un tamalito más. Dígame, doctor, ¿se cuida? ¿Me cuido? Yo me cuido. Desde lo que me pasó, yo soy otra persona. ¿Y su edulcorante? No, no, con azúcar. Sí. ¿Y saben qué? Por respeto, por respeto al colega, porque lo estimo. No, y no era además consulta, ¿no? Estábamos charlando, pero no le dije nada. No le dije nada porque ya le han dicho, pero el tipo está en negación. Yo lo vi, y siempre que me reúno, que estoy yo tomando desayuno, él aparece, y siempre pide lo mismo. Pero igual, ya lo hemos operado, o sea, cada vez que come, sí que se sigue taponeando la otra, ¿qué se llama? La otra carótida interna, la otra cerebral media. Va a terminar con una embolia. Esta cerebral media de este paciente, aquí, hacen coágulos. Arteriopatía por hipertensión. Sí, de la cerebral media es la mayoría. La mayoría de la cerebral media. Y le toma la mitad del cerebro. ¿Qué tengo acá? Aquí tengo la esclerosis vascular renal. Esto quiero que aprendan. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver en un servicio de hospital, allá están los cardíacos infartados, los hipertensos infartados. Allá están los hipertensos con diálisis. ¿Qué pasó? Quedamos entonces que había un remodelado vascular. No se pierdan de ahí. Y tenemos arteria renal, ¿no ves? Y tenemos glomérulos. Todo eso está remodelado. ¿Y qué significa remodelado? Hiperplasia, hipertrofia, liberación de radicales libres. Todo eso es remodelado. Y miren esto. Entonces estoy hablando de los vasos renales. Estoy hablando del compromiso de los vasos renales. La esclerosis vascular renal con infiltración hialina, hipertrofia, miren, hipertrofia de la musculatura lisa e incluso de los vasos capilares. Miren esto. Esta hipertrofia genera necrosis que provoca la hipertensión. Es la principal causa, junto con la diabetes, de insuficiencia renal. Una razón más
para que consigamos adherencia de nuestros pacientes hipertensos, porque van a terminar con daño renal, porque se van a hipertrofiar, se va a hacer isquémico ese riñón, y por lo tanto la función natural del riñón, ¿cuál es? Excretar sodio. Va a perderse la función natural de excreción de sodio. Entonces, esta es una complicación. La otra, estas alteraciones descritas provocan isquemias renales, miren, atrofia de los túbulos glomerulares, daño que proporcionan el grado de hipertensión y la asociación de los otros daños renales. O sea, ahora tengo isquemia del riñón, atrofia de los túbulos y de los glomérulos. Por lo tanto, poco a poco se va produciendo una lesión microscópica del riñón y consecuentemente la excreción renal va a ser pésima de sodio. Entonces hay ahora retención de sodio, hay hipervolemia, aumento del gasto cardíaco, hipertensión arterial. El daño renal a su vez impide que los mecanismos del control de la presión arterial funcionen. Miren esto. ¿Qué sabemos nosotros? Les mostré les mostré a ustedes una imagen en la primera clase donde veíamos esto de acá. Ah, no. Esa imagen la vimos acá. Ah, disculpa, tienen que verla para no perder de memoria. ¿Se acuerdan qué imagen es? Bueno, ahora vayan recordando. Es una imagen de la revista de Medicine. No, acá. Está en Medicine. Después vamos a poner el nombre ahí, ¿eh? ¿Quién la vio? La imagen de Medicine. ¿Más abajo? ¿Más así? Esta. Señores, en esta imagen es esto lo que quiero. ¿Esto de qué fecha es? 26 de julio. Miren acá. Acá. No era acá, ¿no? Acá. Con esta palabra, con esta imagen va a ser más fácil aprender. Señores, ¿cuál es la función del riñón? Excretar sodio y agua. Y cuando nosotros consumimos más sodio, nuestro riñón sube un poquito la presión y se produce natriuresis de presión. Esta función, perdón, va a estar alterada porque existe daño de los túbulos, daño de los glomérulos. Va a estar alterada porque hay una alteración de la musculatura lisa. Por lo tanto, miren lo que dice acá. El daño renal a su vez impide que los mecanismos de control de la presión arterial funcionen en forma adecuada, haciendo que se perpetúen las presiones altas. Entonces, empezamos a retener sodio y agua, hay aumento de la volemia, aumento del gasto cardíaco, hipertensión arterial. Entonces, este sería el mecanismo de cómo el riñón, al perder su fisiología natural, que era la, ¿dónde está? Acá. Era, ratito, era esto, como mecanismo fisiológico normal. Miren, era esto. Esto es lo que yo consumo sal, aumenta un poquito mi presión. Consumo sal, aumenta un poquito, pero ya en el hipertenso, la presión tiene que ir aumentando progresivamente para excretar ese poco de consumo de sal. Entonces, va a terminar, si nosotros no bajamos la sal, y hay daño renal, va a terminar así. Y no esperen, por favor, no esperen que el paciente esté con insuficiencia renal para que se vea esto. Esto aparece años antes de la insuficiencia renal. O sea, todo eso microscópico que estamos viendo ya lo tiene el paciente antes de la insuficiencia renal crónica. Muy bien. Quedaremos hasta acá porque los veo dormiditos. ¿Aquí apretó? ¿O acá? Acá primero. Y ahora, acá.